Buenas tardes, doctora Dafne. Bien, muy bien. ¿Puedo probar para compartir? No sé qué está pasando, que no sé qué pasó con la diapositiva, que no la estoy viendo muy bien. ¿Me pueden habilitar para compartir? Doctora, buenas tardes. Todavía no empezamos y ya tenemos problemas técnicos. Suele pasar. Ahí la habilito. ¿Eso ya tiene habilitado? ¿Se ve ahí la diapositiva? No, doc, no se ve. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Ahora les hago una pregunta. ¿Esta diapositiva la están viendo? Sí. ¿Esta, marco normativo también? También. Faltaba cargar también nomás al sistema. ¿Cómo? Faltaba cargar al sistema, ya están todas. Ah, porque acá me aparecen con una X al costado y no entiendo por qué estas me aparecen con una X. Pero ustedes sí las ven, digamos. Sí, todo se ve. Ah, bien. No sé por qué me aparecen con una X. Es muy Porque raro. capaz que el sistema capta las que son imágenes crueles, ¿no? Sí. Ya me ha ocurrido. Sí, puede ser. Bueno. Hola, Bueno, y muy ahora buenas no los veo a tardes. ustedes, veo la pantalla nomás. No nos veo a nosotros. No sé si. Hola. Hola, Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte y muchas gracias por la participación. Yo previamente a iniciar tu disertación, voy a dar la bienvenida a todo el auditorio que en esta tarde nos está acompañando. Al auditorio, muchísimas gracias por compartir esta preciosa experiencia de que es transmitir conocimientos, que es en pro o en beneficio a la protección de los animales. Los animales decimos que tienen derecho a la vida, a la libertad, que tienen derecho a vivir una vida digna exactamente igual que tenemos los humanos. Y para esto nos va a hablar la doctora Dafne Rodríguez, quien es que trabaja dentro de una ONG de carácter nacional que se llama AFAPTA y que ella es la delegada provincial, el doctor Mario Contreras, quien sé que también trabaja en pro y beneficio de los animales. Así es que a ambos les doy la bienvenida y ojalá que nuestro trabajo tenga eco favorable en toda la comunidad para que el trabajo entre todos pueda redundar en beneficio de los animales que tanta falta les hace y que nosotros comúnmente decimos que son los mejores amigos del hombre. Sin embargo, a veces, por desidia del hombre, parece que no es tan amigo por el maltrato, el abandono y muchos otros actos de crueldad que ellos padecen. Es decir, somos la voz de quienes no tienen voz. Doctora, muchísimas gracias por tu participación, tu colaboración, y te dejo para que vos puedas exponer y ayudarnos a comprender esta situación que viven nuestros animales. Muchas gracias a los dos también. No sé si quiere decir algo el doctor Mario Contreras, que te estamos escuchando y muy agradecida por tu participación. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Mis palabras son pocas y sencillas. Le agradezco a la Dirección Provincial la organización del evento.
y sé de las calidades intelectuales que tiene la doctora Dafné en la materia y seguramente va a ser altamente fructífera esta conferencia. La voy a acompañar porque me agrada aprender un poquito más todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Contreras, por sus palabras. La verdad que es una persona que sabe muchísimo sobre la materia animal y bueno, un honor que esté aquí. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, espero poder sumar mi granito de arena en esta lucha y que sirva para poder ayudar a comprender un poco más sobre la materia de derecho animal y más que nada acercarnos un poco más a ellos y a poder garantizar los derechos de los animales no humanos. Así que cuando me digan, empiezo. Estoy entre que hablo con ustedes y acepto a los participantes, por eso que miro así para todos lados, me aparecen cartelitos. Va a tener que decirle a la doctora un coadministrador para que se encargue de la admisión de los terceros. Así usted está concentrado en la conferencia. Sí, pero a mí me pusieron como coadministrador. No sé si habrá otro coadministrador. Tenemos un coadministrador. Yo tengo menos tecnología, como verán. Tecnología, doctora, ahí nomás. Así es que demos por inicio, si es que estamos en condiciones, con tu exposición. Bien, ahora mismo. Bueno, voy a compartir el... ¿Se ve ahí? Sí se ve. Bien, perfecto. Sí se ve. Bueno, más que nada es hacer... me dijeron que hable sobre el tema de las denuncias con respecto a el maltrato y la crueldad animal, pero me gustaría encarar más que nada, hacer una especie de resumen para poder llegar al tema de las denuncias y más que nada en lo que vendría a ser este cambio de paradigma. En algunas sí voy a hacer hincapié, en otras voy a hacer una breve explicación. Cuando nosotros hablamos de cambio de paradigma es cuando nos referimos a este movimiento que si bien comenzó en 1928-27 con el tema de la bioética, que comenzaron a tratar el tema de los animales, con respecto a la consideración moral, tuvo auge en la década de los 70, ¿sí? Donde aparece Richard Ryder, que era un psicólogo y filósofo, que fue activista por los derechos de los animales, y donde fue uno de los primeros en hablar de lo que vendría a ser el especismo, que luego, está bastante explicado hoy en la actualidad por Horta, donde habla de esa discriminación moral que los individuos hacen por pertenecer a otra especie. Es decir, está de la mano de ese antropocentrismo, donde el hombre se cree que es el centro del universo, y muchos los han llamado también antropoespecismo. Es decir, el hombre el centro del universo y ese especismo que tiende a esa discriminación. El antropocentrismo puede ser fuerte o puede ser débil. El antropocentrismo fuerte es aquel donde el hombre es el único que tiene, digamos, la importancia tanto moral como legal de los derechos y se encuentra en superioridad a cualquier otra especie sobre el planeta, no aceptando, digamos, ningún tipo de derecho con respecto a las demás especies. Cuando hablamos del antropocentrismo débil, es aquel que si bien tienen cierta consideración moral por los animales no humanos o tienen cierta piedad por otra especie, si tienen que elegir, van a elegir siempre a la especie humana. ¿Qué quiere decir? También se da cuando defienden a los perritos y a los gatitos, pero no así a otras especies de animales, como ser los equinos, como ser los cerdos, las vacas. Entonces, ahí se tiende a hacer un especismo o un antropoespecismo débil, ¿sí? Hay muchos autores, podríamos estar horas hablando de la parte filosófica, que no los quiero aburrir. Podemos, en este caso, acá figura la parte de liberación animal de Peter Singer, que si bien hoy en día Peter Singer es dentro de todo rechazado por alguna de las partes de las doctrinas, porque Peter Singer es considerado utilitarista, es considerado más del lado del bienestarismo, y los que estamos dentro del derecho animal estamos más en lo que vendría a ser un abolicionismo, con lo cual esa es la diferencia que hay, que es bienestarista. Pero Peter Singer, para lo que fue en su época,
fue de muchísima influencia porque ayudó en este cambio de paradigma para empezar a considerar a los animales no humanos, digamos, con su calidad o su cualidad de sentir, es decir, de poder sentir el dolor y a tener igualdad de derechos, igualdad de consideración. Veamos acá, con respecto a esto, bueno, como les dije, no quería ahondar en el tema filosófico porque podemos estar horas y no los quiero aburrir, pero podríamos hablar de Tom Regan y estar hablando durante mucho rato y prefiero ir más que nada a lo que vendría a ser la parte del lenguaje. Con respecto a la necesidad de un nuevo lenguaje, es muy importante. Yo acá puse, por ejemplo, a Rafael Echeverría, pero podemos hablar desde Wittgenstein con respecto a la dinámica del lenguaje y a cómo se va aplicando. El lenguaje es algo dinámico, no es algo estático. No es que el lenguaje crea a la realidad o el lenguaje crea a la sociedad. No es algo que está predeterminado a lo que vendría a ser una sociedad. En la sociedad son las culturas y son los grupos quienes realizan el lenguaje o quienes van cambiando el lenguaje, coordinándolo con sus acciones, ¿sí? El lenguaje siempre tiene que ir cambiando. Ustedes verán que ahora con el tema de los grupos de las personas trans, están utilizando, por ejemplo, el TODES o quieren utilizar un lenguaje inclusivo. Se puede ver también en el tema de, mucho con el tema de un montón de grupos de adolescentes que utilizan palabras que son, digamos, parte de su lenguaje, con el que se sienten identificados ellos, y por ahí uno los escucha hablar y no entiende de qué están hablando, pero son lenguajes con los que ellos se están identificando. Entonces el lenguaje, al ser constantemente dinámico y al ir, digamos, cada sociedad adaptando el lenguaje y cambiándolo a sus costumbres, es que es muy importante también el cambio del lenguaje que nosotros estamos utilizando con respecto a los animales no humanos. A lo largo de toda la historia, el hombre, me refiero, digamos, a la especie humana, al animal humano, siempre fue protagonista, quedando cualquier otra especie al margen, digamos, de cualquier tipo de reconocimiento de derechos. Entonces, todo el lenguaje que nosotros tenemos en la actualidad son lenguajes sumamente especistas, es decir, que tienden a la cosificación de los animales no humanos. Entonces, lo que tratamos de hacer con este cambio de lenguaje es adaptarlo de tal manera de que nosotros dejemos de cosificar a los animales y dejemos de hablar de los animales como si fueran cosas. Si bien el Código Civil y Comercial establece que los animales son cosas, como establecía el Código de Vélez, que lo ponía como cosas semovientes porque se podían trasladar por sí mismos, hoy en día tenemos una dicotomía muy grande en nuestro marco legislativo, en todo lo que vendría a ser nuestra parte jurídica, ya que el Código Penal, en la Ley 14.346, en el artículo 1, los denomina como víctima, es decir, al que hiciere víctima de maltrato y crueldad. Y una cosa no puede ser víctima. Entonces le está dando en ese caso una posición distinta a una cosa, y lo está poniendo en la situación muy similar a los humanos con respecto a lo que vendría a ser la capacidad de sentir y la capacidad cognitiva que tienen los animales no humanos. Entonces, también tenemos mucho articulado del Código Civil y Comercial, que es lo que vamos a ver enseguida, donde también se le da cierta protección a los animales. También tenemos el artículo del Código Penal, donde establece las leyes penales en blanco, que también lo vamos a ver. Y la verdad que es tan dicotómica nuestra legislación que sería necesario modificarla, que tuvimos la posibilidad en el 2015, pero no se hizo, a los efectos de terminar con esta cosificación. Entonces hay lugares, por ejemplo en Europa, donde los animales no son considerados sujetos de derecho ni personas no humanas, pero tampoco son considerados cosas. Están en un lugar intermedio donde se los considera seres sintientes. Después, bueno, jurisprudencia tenemos muchísima en la República Argentina, en el caso Sandra, en el caso Cecilia, con habeas corpus presentado por AFADA, donde se les dio a estos simios el carácter de persona no humana y esa cualidad, con lo cual fueron considerados sujetos de derechos, lo cual es un avance importantísimo en lo que vendría a ser la parte de jurisprudencia. Se presentaron en Río Negro las delegadas de AFADA de Neuquén, el tema, el habeas corpus por Tito, así que bueno, también estamos con ese tema, que vamos a ver cómo se aplicaría con el principio de no regresión y progresividad que vamos a explicar. Entonces, como el lenguaje cambia, digamos, realidades,
nuestra idea es dejar de hablar de los animales como si fueran cosas, o utilizar a los animales no humanos como un insulto. Es decir, sos sucio como un cerdo, o sos una gallina, cuando uno quiere, digamos, de referirse a otra persona, digamos, o sos una víbora, o trataron como perro. Cuando uno sabe que decir trataron como perro, es como que estamos naturalizando el maltrato. ¿Por qué? Porque estamos naturalizando que a un perro se lo trata mal, cuando en realidad no deberían tratarlo mal, y más cuando tenemos leyes que se aprobaron con el tema de las carreras, la prohibición de las carreras de galgos, y la verdad que hay que dejar de naturalizar esta especie de frases y palabras y comenzar a darle a los animales el lugar que se merecen, ¿no? Dejando ese antropocentrismo de lado y entrando en un sensocentrismo. Esto lo quiero explicar. El sensocentrismo es una doctrina que establece, que le da ese valor o esa cualidad moral a todo aquel que tenga sentimiento, que tenga la capacidad de sentir. Cuando hablamos de la capacidad de sentir, hablamos de que puedan sentir dolor, que puedan sentir alegría, que puedan sentir tristeza, o que simplemente poseen un sistema nervioso. Por eso es que se refiere a ese tipo el sensocentrismo va directamente a quienes posean el sistema nervioso y tengan la capacidad de sentir. A diferencia del zoocentrismo, que es aquel que está siempre encarado a todos los animales, sin importar, digamos, la parte del sistema nervioso. Después tenemos el biocentrismo, que es aquel que busca el valor moral en todo lo que tenga que ver con la naturaleza, sean árboles, sean plantas, sean animales humanos, sean animales no humanos, y siempre porque somos todos dentro del mismo reino animal. Y después está el ecocentrismo, que es aquel que busca el equilibrio dentro de un ecosistema, buscando también, al igual que el biocentrismo, proteger a todas las especies y proteger a todo lo que forma parte, tanto flora como fauna. Muchos se confunden el ecocentrismo con el biocentrismo, pero ¿en dónde radica la diferencia? Radica en que el biocentrismo no va a permitir bajo ningún punto de vista que se extermine o se mate o se aniquile o se maltrate a ninguna especie, ni flora ni fauna. Mientras que el ecocentrismo lo que busca es el equilibrio y que se respete el equilibrio dentro de lo que es un ecosistema. Si un ecosistema tiene animales silvestres, que son los animales que son autóctonos de un lugar, y de repente introducen de manera ilegal, como suele ser siempre en un lugar o en un hábitat, animales exóticos. El animal exótico es aquel que no pertenece al hábitat o a la fauna silvestre del lugar, como pasa, por ejemplo, con los jabalíes o con alguna especie de conejos en el sur. El biocentrismo no va a permitir bajo ningún punto de vista que se destruya, se aniquile o se autorice la caza de estos tipos de animales, mientras que el ecocentrismo puede llegar a aceptar el exterminio de estos animales exóticos a los efectos de lograr mantener el equilibrio dentro del ecosistema y priorizar, conservar la flora y fauna autóctona del lugar, que muchas veces se hace, por ejemplo, pasó en la Patagonia con el tema de los pumas, pasa ahora con los jabalíes, que también ha presentado a FADA un recurso, un amparo, porque autorizaron la caza de los jabalíes por considerarlos plaga, que siempre utilizan el término plaga para tratar de justificar un exterminio o una matanza indiscriminada. Acá veamos, por ejemplo, la necesidad de un nuevo lenguaje. Tenemos nosotros, por ejemplo, la palabra animal, está haciendo, que sería una terminología no especista, decir animal no humano o ser sintiente, porque el ser humano también es un animal, somos todos parte del mismo reino animal. En vez de decir mascota, que cosifica, y no le da una jerarquía muy, muy inferior a lo que vendría a ser la familia y el grupo familiar, y nosotros siempre bregamos por lo que es la familia multiespecie y considerar a los animales no humanos como parte de esa familia, utilizamos los términos animal de compañía o individuos con intereses y con nombre, porque tienen nombre. En vez de decir perro callejero, es decir perro en situación de calle, porque el perro termina en situación de calle por la irresponsabilidad de un ser humano, ¿no?, que lo abandona. En vez de decir dueño o propietario es sumamente cosificador, porque le estamos dando esa cualidad de cosa, y preferimos cambiarlo por guardador, cuidador responsable o humano a cargo. No hablamos de tenencia responsable, hablamos de cuidado responsable, es lo mismo que pasó con la modificación del Código Civil y Comercial en el 2015,
donde se dejó de utilizar la palabra tenencia responsable y se utilizó el cuidado de hijos, ¿sí? Cuidado personal. Entonces, es como porque tenencia cosificaba a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y se cambió a cuidado personal o a régimen comunicacional en vez de visitas. Entonces, así como se fue amoldando, digamos, el lenguaje y se cambió estos paradigmas con respecto a los derechos de niñas, niñas y adolescentes, lo mismo estamos pidiendo nosotros con respecto a los animales no humanos. No hablamos de depósito, depositario judicial, porque es donde se guardan las cosas generalmente, que son parte de un secuestro. Hablamos de guarda judicial, que es la misma terminología que se estaría utilizando para los humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando un animal no humano es víctima de delito? Entonces se lo retira del lugar donde está sufriendo o padeciendo ese maltrato o siendo víctima de ese trato cruel y se lo lleva en guarda a un lugar donde lo puede tener en tránsito. En vez de secuestro judicial, para terminar con esta cosificación, preferimos utilizar la palabra rescate judicial. Veamos aquí, cuando hablamos de bien jurídico protegido, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de bien jurídico protegido es sobre quién recae, ¿sí? ¿Quién es el sujeto, digamos, que activo en esa situación, que es el titular de ese derecho y a quién se está protegiendo? En este caso, como hablamos de, muchos se confunden también derecho ambiental con derecho animal, y es ahí donde recae que piensan que el bien jurídico protegido siempre es o el medio ambiente o la familia multiespecie, digamos, que tiene a cargo ese animal, y por ahí dicen, bueno, en el 183 del Código Penal, que te establece que el que dañare o destruyere una cosa mueble, inmueble o un animal, o estamos hablando obviamente de los daños que se puedan provocar, ahí se está refiriendo al bien jurídico, digamos, con respecto a la familia multiespecie. Pero si hablamos de la ley 14.346, donde dice, digamos, que a quien hiciere víctima de, aquí el bien jurídico tutelado es el animal no humano. No es ni la familia por el daño que le puedan provocar, no es tampoco el medio ambiente, no es directamente el animal no humano, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que también se trata de proteger lo que vendría a ser la biodiversidad, ¿sí? Zaffaroni, en su libro de la Pachamama, que es un libro muy, muy bueno, que lo debería leer porque es muy rico a lo largo de todo el libro, habla y hace hincapié en el bien jurídico protegido, igual que Nadia Espina en el libro que hizo específicamente del bien jurídico protegido, que es muy bueno, donde aclara, establece que el bien jurídico tutelado, en este caso, son los animales no humanos por los cuales hayan sido víctimas. O sea que siempre que se busca esta ley, nosotros a quien tenemos que proteger y a quien esta ley protege es a los animales no humanos. Doctora, sí. Disculpe, en un ratito se va a cortar la transmisión. Sí. Ahora sí. Sí, se corta, me avisan, porque no va a ser que termine hablando sola durante 2 horas, ustedes me avisan y me vuelvo a conectar. Con la misma contraseña. Bien, bueno, mandame de última un WhatsApp si se corta para no terminar, porque yo acá lo único que veo es mi PowerPoint. Bueno, más. Bien. Continúe, por favor. Bien, acá hay una comparación entre derecho ambiental y derecho animal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes de la nación gozan de un derecho a un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo. ¿Qué significa acá? Cuando dice la palabra habitantes, no está haciendo hincapié en los seres humanos, ¿sí? Es un término genérico. Si hablamos de habitantes y hablamos de medio ambiente, es decir, tanto los animales humanos como los animales no humanos. O sea que en este caso podemos utilizar este artículo para concederle este valor y este derecho constitucional a los demás animales. Igual con el artículo 43 cuando utilizamos el tema de las acciones de amparo, para darle protección a lo que vendría a ser todo lo que es el medio ambiente, incluidos en ellos los animales no humanos, ¿sí? Entonces, tenemos muchos principios nosotros. Recuerden que el bien jurídico protegido en el derecho ambiental es el medio ambiente, ¿sí?
totalmente distinto. De hecho, varios países, como Bolivia y Ecuador, consideran al medio ambiente como sujeto de derecho, al igual que mucha jurisprudencia, donde se han designado algunos humedales o algunos ríos como sujeto de derechos a los fines de poder preservarlo. Hay principios comunes en la Ley General de Medio Ambiente, que están en el artículo 4, que establece los principios comunes. Yo les nombré algunos acá, que son los que nosotros vamos a usar con un extensionalismo. El extensionalismo lo que establece es utilizar o hacer una extensión de la normativa, de los derechos y de los principios que tienen los seres humanos, hacerlo extensivo y poder aplicarlos a los animales no humanos. Entonces, en este caso, estos principios, nosotros por este extensionalismo lo hacemos aplicables a lo que son los animales. A mí, o sea, el que más me interesa acá y el que me parece mucho más interesante es el principio de progresividad. Les recuerdo que el principio de no regresión no está establecido con esas palabras en el artículo 4 de la Ley General de Medio Ambiente, sino que está dentro del principio de progresividad. El principio de progresividad, al igual que todos los otros principios, lo que buscan es una economía sustentable o sostenible. Es decir, lo que significa esta teoría del medio ambiente es que nosotros debemos satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras, las de generaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo hacer uso y abuso de todos los recursos naturales, de todo lo que vendría a ser el agua, de contaminarla y destruirla sabiendo que es un recurso finito, y que luego las generaciones futuras no tengan agua, por ejemplo. Entonces, eso es lo que habla este principio que no se cumple, el de digamos nunca, que lo vamos a ver en vida, y el de progresividad, que se usa con el de no regresión, que Mario Peña Chacón